En mis ojos cabe todo el dolor del mundo, en mi vientre cabe todo el amor del mundo, de mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo, en mis manos cabe. Mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable. En mi voz toca. Hola, muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Conversando con Más Mujeres. Mi nombre, Mirta Salafia, y estamos aquí en nuestra querida Radio Rosario Clásica. Bueno, hoy les voy a proponer que viajemos juntos por la historia de nuestro país a través de la mano de una intelectual, escritora, editora, mujer del siglo XX, magnífica, importantísima. Le vamos a pedir, gracias a que siempre nos acompaña en nuestros programas, a Maxi Ramírez, que recuerde aquel programa que Más Mujeres, el año pasado, y de conducción de quien les habla, la recordó en un programa muy largo y extenso. A ver, Maxi, cuando vos digas, empezamos a escuchar un pedacito de eso. Anteojos de marco blanco, aros y collar de perlas, traje sastre, mirada seductora. Sobre su escritorio la última edición de la revista Sur y Cartas por abrir de Gabriela Mistral y Albert Camus. La luz de la tarde cayendo sobre un estante de la biblioteca con 3 libros apilados de Malraux. Una foto de sus padres en la inauguración de Villa Ocampo. La revista Historion en sus manos y de fondo sonando una canción. Hoy, Más Mujeres celebra a la extraordinaria Victoria Ocampo. ¿Quién les habla? Mirta Salafia. Pour donner de loin un baiser, une caresse déguisée. Il suffit dans l'amour, il suffit tous les jours de dire adieu tristesse, bonjour sourire. J'ai pris l'amour par un baiser, j'ai fait un sourire à la vie. Alors sans plus tarder, un grand amour m'a dit oui. Enfin la vie m'a souri. Il suffit dans la vie, il suffit bien souvent de dire adieu tristesse, bonjour sourire, pour donner de loin un baiser,
une caresse déguisée. Il suffit dans l'amour, il suffit tous les jours de dire adieu tristesse, bonjour sourire. Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo Aguirre nace el 7 de abril de 1890 a las 4:30 de la tarde en la casa ubicada en la calle Viamonte 482, casi esquina San Martín, frente a la iglesia Santa Catalina de Siena en la ciudad de Buenos Aires. Victoria es la mayor de 6 hermanas: Angélica, Francisca, Rosa, Clara y Silvina. Sus padres, Manuel Silvio Ocampo y Ramona Máxima Aguirre, se conocieron el 11 de septiembre de 1888, durante el funeral de Domingo Faustino Sarmiento, quien era amigo de la familia. La familia Ocampo es una familia aristocrática. Son descendientes de un paje gallego de Isabel la Católica, uno de los primeros habitantes de la isla de Santo Domingo. Está relacionada con Prilidiano Pueyrredón, uno de los pintores argentinos más importantes, y con el poeta y político José Hernández. El bisabuelo de Victoria, por parte de su madre, llamado Manuel Aguirre, otorgó una gran fortuna al Cabildo de Buenos Aires para apoyar la causa de la Revolución de Mayo. Los antepasados de la madre de Victoria tenían un remoto origen mestizo guaraní que compartía con muchos próceres de la independencia y con grandes personajes paraguayos y argentinos. Uno de los abuelos de Victoria, Enrique Ocampo, fue conocido por matar de un tiro a Felicitas Guerrero, luego de descubrirla con Samuel Sáenz Valiente. La biógrafa de Victoria, María Esther Vázquez, cuenta que el padre de Victoria era un hombre alto, buen mozo, refinado y distinguido, ingeniero especializado en la construcción de puentes y caminos que levantó en el interior del país. Un padre de familia conservador, preocupado por el bienestar y amante de sus hijas, de buen humor, amable y con cierta tendencia a la melancolía. Según Victoria, su madre es muy buena ejecutante de violín, apasionada por las plantas, una madre perfecta, cariñosa, protectora, que resuelve los grandes y pequeños problemas de la familia con una rígida imposición de las reglas. Todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe. Estamos otra vez juntas, bueno, o juntos, estamos hombres y mujeres juntos viendo este programa. Y recordando a una mujer extraordinaria que hoy cumpliría 121 años. Nació en la ciudad de Buenos Aires, pero su idioma materno, su primer idioma fue el francés. Por eso la acompaño con música cantada en francés. Vamos a escucharla ahora en un archivo que tenemos fílmico de una entrevista que se le hace a los 35 años de que su revista, fundadora de su revista y de su editorial Sur, cumpliera en Londres. Se le hace allí, en español por supuesto, una entrevista hablando de cómo se le ocurrió a Victoria Ocampo tener la revista literaria más extensa y más importante, creo yo, del siglo XX de las letras argentinas y en muchos casos de Latinoamérica en lengua española, y editando libros que muchas veces estaban primero en Buenos Aires y antes en los países de origen. Vamos a ver de la mano, la vamos a escuchar, ya ella está bastante grande, esto es en el año 1969, y 3 minutitos nada más para verla y escucharla. Cuando vos digas, Maxi, allí estamos. Las revistas literarias casi por definición son efímeras. Sin embargo, hay una revista argentina, Sur, que ha sido realmente un milagro de supervivencia gracias a la personalidad dinámica y muy conocida de su directora, Victoria Ocampo. Está en Londres,
ahora que se conmemoran los 35 años de Sur y ha venido a nuestros estudios para conversar con nosotros. Victoria Ocampo, ¿qué propósitos la animaron al crear Sur hace 35 años? Bueno, se puede decir, los propósitos no fueron exclusivamente míos. La cosa empezó con un viaje del escritor norteamericano Waldo Frank, que vino a dar conferencias, y en esa época Mayer era un muchacho muy joven y traducía las conferencias que daba Frank. Y nos hicimos amigos los tres, y ellos dos empezaron a insistir en que era muy necesario una revista para los jóvenes en Argentina, y que yo era la persona indicada para hacerlo. Y yo pensaba que era la persona no indicada para hacerlo, pero total me convencieron que era indispensable que lo hiciera, y así en enero de 1931 salió el primer número de Sur, que todavía marcha. En esta empresa que casi podríamos llamar quijotesca, ¿cuáles fueron sus primeros colaboradores? Bueno, el principal fue Mallea, que era el inventor de esta invención terrible que ha reventado al inventor. Es decir, a mí, no, al inventor. Bueno, trabajaba Mallea, trabajaba Borges, trabajaba Guillermo de Torre, María Rosa Oliver y algunas gentes que no estaban precisamente en el comité nuestro, sino que había un comité extranjero muy importante. Ustedes, junto a las primeras ediciones de la revista, empezaron a publicar libros. ¿Cuáles fueron los primeros títulos? Pero los primeros libros que publicamos fueron todos ingleses. Todos ingleses. Fue Contrapunto de Huxley, fue Ganguro de D.H. Lawrence, Orlando y El cuarto propio de Virginia Woolf. Pues esa primera tanda, que fue la primera, han venido muchísimos autores ingleses. Creo que todo lo más importante que ha habido en Inglaterra, T. Lawrence, que he traducido yo personalmente, el Troquel, The Mint, que era una empresa así un poco alocada porque era muy difícil traducirlo. ¿Puede decirme, Victoria Ocampo, cuáles son los planes actuales de publicación de Sur como revista y como editorial? Lo que es muy importante por lo pronto para nosotros es que se va a publicar un índice de todo lo que se ha publicado en Sur editorial y en Sur revista. La miel en los dedos, aquello innombrable en mi voz toca. Yo este breve espacio con la voz y la palabra y la reflexión de Victoria Ocampo. Bueno, como este programa habitualmente es una conversación entre mujeres, hemos invitado especialmente a alguien que yo admiro mucho, además de quererla mucho, ya lo sabe, que es la mujer que inició esta serie de programas que se llama Conversando con Más Mujeres. Bueno, les presento a la licenciada en Filosofía, doctora en Letras ahora por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Sofía Vizcala. Hola Sofía, ¿cómo te va? Hola Mirta, ¿cómo estás? Qué alegría volver a estar en tu programa. Feliz de que estés aquí para compartir este cumpleaños de Victoria Ocampo, ¿no? Este nuevo aniversario de su nacimiento. Y bueno, y entre todas las cosas, bueno, quiero mostrarles y compartir con ustedes una revista Sur que le iba a mostrar antes y que no la pude mostrar, me pasó. Y entre todas las cosas que veía, esta está comprada en Mar del Plata, lugar de nacimiento de Sofía. Se me pasó a decirles que esta es del año 1965, 4 años antes de la entrevista que tuvo allí Victoria, y salía el ejemplar 75 pesos argentinos, o sea, el número era $1.
Es decir, la revista salía $1. Bueno, ahora no sé si hay todavía revistas. ¿Hay todavía revistas que se están vendiendo? ¿Revistas Sur, Sofía? Sí, se consiguen algunos ejemplares. Sí, bueno, bien. La primera pregunta que te quiero hacer, Sofía, en esta charla que vamos a tener recordando juntas a Victoria, ¿por qué es importante Victoria Ocampo en la cultura argentina y si hoy ella tiene el reconocimiento o no que suponés vos que debe tener? Bueno, la verdad que Victoria Ocampo es una figura enorme para la cultura argentina. Lo dijo el propio Borges cuando Victoria fallece, agradecido no solo por todo lo que Victoria había hecho por él, sino por nuestro país. Así que realmente si se lo reconoció el maestro, que podemos decir nosotras. La verdad es que sí, ha sido una mujer de un carácter muy particular, una gran lectora, una gran escritora, una gran editora, una gran traductora, y son nombres impactantes, ¿no? Y creo que hoy en día el impacto de Victoria Ocampo, no solo desde desde la dirección de la revista Sur y luego de la editorial, sino que en su propia escritura, ¿no? Sabemos que Victoria Ocampo no solo, digamos, tradujo y colaboró con edición de autores importantísimos en Argentina, pero también para el resto del mundo, como veíamos recién en el video muy emotivo de escucharla hablar hoy en el día de su cumpleaños, justamente. Cierto es que Victoria escribió muchísimo también, escribió muchísimo de toda su vida, ¿no? Y empezó a publicar a partir de los 30 y pico de años, ya empezó a publicar de manera regular, y esa obra todavía la estamos descubriendo en Argentina. Se la reconoce como editora, como traductora. Yo creo que la obra propia de Victoria todavía merece más reconocimiento. Hemos leído muchos sus testimonios, por ejemplo, que fueron publicados en vida de Victoria, pero su autobiografía, que son 6 tomos, todavía queda mucho por descubrir de esos escritos. Era bastante particular Victoria Ocampo cuando en reiterados escritos y en reiteradas oportunidades ella dejaba entrever claramente que su oficio no era ser escritora. Sí, yo creo que ella, digamos, en parte por ese dolor inicial de su falta de educación formal, que era algo que ella lamentaba y por lo que luchó también. Creo que ya desde ese lugar una podría pensar que el temor de llamarse escritora, que creo que nos pasa a todas las mujeres que escribimos. Escritora es una etiqueta demasiado enorme, ¿no? Demasiado grande. Y creo que es difícil, digamos, asumirla, aceptarla, sobre todo frente a grandes escritoras y grandes escritores que admiramos, como fue el caso de Victoria Ocampo, que sabemos que era una gran admiradora de escritores y escritoras. Así es. Así es. Y además hay algo interesante, ¿no? Porque lo que nosotros sabemos es que si bien quiso ser actriz y eso también fue frustrado por su familia, y que tuvo acceso rápidamente por la posición, por el momento en que nació, por la posición social de su familia, por la posibilidad de tener viajes a Europa, por tener tiempo de radicación en Francia, por todas esas posibilidades, a uno le llama la atención que no haya podido acceder a una educación formal universitaria. Sin embargo, ella escribe desde siempre. Ella nunca dejó de escribir. Si bien ella pensaba en ser actriz y le gustaba muchísimo esto y estudió algo de actuación y después esto se le frustró, en realidad Victoria escribe desde siempre. Por lo menos hay registros desde muy jovencita. Contanos sobre esto, a ver. Sí, Victoria escribe desde siempre, sobre todo, empieza ya
como comentaba recién, a publicar a sus 30 y pico de años, pero bueno, la realidad es que el mundo de los libros, si bien no era, digamos, una familia lectora, y ella misma así lo reconoce muchas veces, sobre todo en su autobiografía, ¿no? Ella no viene de una familia en donde los libros eran más un decorado, ¿no?, que un mundo en sí mismo, pero que sin embargo, ¿no?, ella ya disfrutaba de los libros y de la lectura desde muy tempranamente, sobre todo con las lecturas que le hiciera su madre. Ella recuerda, por ejemplo, que incluso no sabiendo todavía leer, ella jugaba a que leía, y eso es interesante. Eso de hecho lo rescata Silvia, tengo el libro aquí porque lo estuve revisando hoy, lo rescata Silvia Molloy en su libro Actos de Presencia. Sí, en un capítulo dedicado a Victorio Campo. Bueno, Silvia justamente lo que hace es destacar el gesto teatral, hablando, vos recién mencionabas, digamos, las ganas de Victoria de ser actriz, el gesto teatral de la lectora en Victorio Campo, ¿no? Ella jugaba a que leía porque recordaba claramente los textos que le había leído su madre, e incluso sabía en qué momento tenían que cambiar la página, ¿no? Eso me resulta muy impresionante. Pero sin duda, esa escritura ya en su propia cabeza, digamos, ¿no? Ya la fue configurando, más allá de todo su pulsión teatral, podríamos decir, ella fue preparando el camino de la escritora, ¿no? No digamos literata que no le gustaba. Bien, es cierto que Victoria no escribe dentro de los formatos del canon de la época. Digamos que yo hacía alguna relación hoy, porque quiero recordar a la audiencia, por si no te vieron el año pasado, que tu doctorado, defensa magistral que has hecho, tenía que ver con Virginia Woolf. Y Virginia y Victoria se conocieron, Victoria tuvo esta posibilidad maravillosa de conocerla a Virginia y de traducirle 2 libros, una novela, Orlando y El cuarto propio. Y no sé por qué, cuando estaba preparando yo este día para Victorio Campo, se me ocurrió pensar, bueno, le voy a preguntar a Sofía, ¿cuánto hay? ¿Podrían estas 2 mujeres dialogar a través de la escritura de cada una? Sí, no, ¿en dónde? ¿En dónde está la diferencia o en dónde está la similitud, si es que lo hubiera? Es una hermosa pregunta y creo que sí. Creo que pueden dialogar perfectamente ambas lectoras ordinarias. Una mirada muy particular acerca del mundo y acerca de la literatura en sí misma. Creo que ambas se encuentran perfectamente en ese género que podríamos llamar el ensayo personal, y en eso Victoria Campo se adelanta muchísimo. Decíamos que la autobiografía, que son 6 tomos publicados póstumamente, realmente para mí, y es algo que a mí me gusta defender, pertenecen a este registro del ensayo personal muy adelantado para su época. Recién ahora estamos viendo en algunas escritoras contemporáneas que están explorando el mismo registro, ¿no? El del ensayo personal, la escritura de no ficción, pero con elementos literarios muy fuertes, digamos, ¿no? Es un universo, digamos, súper interesante. Así que sin duda creo que dialogaban a través de la literatura, y no solo a través de los libros que habían leído cada una de ellas, sino que había algo en esa escritura que también está en diálogo, ¿no? Sobre todo, bueno, sabemos que Victorio Campo la admiraba profundamente, a Virginia Woolf tenía una admiración y una devoción muy grande. Debo mencionar la tesis maestría de Irene Chiquiar-Bauer, que justamente trabaja la relación entre Victorio Campo y Virginia Woolf, y el libro que le dedica Victorio Campo, editado, yo tengo la suerte de tener la edición propia de Sur, solo puedo comprar. Qué hermoso, eso no se consigue más, Sofía. Sí, esto me costó bastante encontrarlo, cuando lo encontré. Sí. Es uno de los textos bastante difíciles de encontrar.
En realidad ahora se reeditó. Sí, ahora se reeditó. Yo sé que se reeditó, pero no está en el mercado. No. Sí, se reeditó en una editorial que se llama Rara Avis. Se consigue ahora y se reeditó junto con la correspondencia entre Victoria y Virginia. Es un mismo volumen que podés encontrar. Qué buena. Y el ensayo de Victoria. Y realmente hay que decirlo, es un ensayo exquisito. Es un ensayo exquisito que Victoria publica en 1954, un tiempo después de haber estado presa, ¿no? Sí, también lo tenemos que recordar eso. Bueno, en realidad el año pasado yo le hice el homenaje a través de Más Mujeres, haciendo un programa que iniciamos este programa escuchando, y bueno, y ahí hay un relato y también el relato de todo lo que hacen los escritores, especialmente Gabriela Mistral, para pedirle al gobierno que la libere, ¿no? Y también es cierto que hoy es el cumpleaños de Gabriela Mistral, nacieron el mismo día, diferentes años. Bueno, no nos vayamos de aquí. En relación con esto que hablábamos de escribir desde los formatos no canónicos del momento, pero sí reconocerse como alguien que deseaba o decía, bueno, yo no puedo escribir un cuento, no puedo escribir una novela, no puedo escribir poesía, ¿qué es lo que yo escribo? Entonces, ¿qué es lo que escribía en realidad Victoria Ocampo? Una multiplicidad, bueno, pero a ver, ¿qué escribía Victoria? Yo creo que escribía ensayos personales, como dije, digamos, hace un momento. O sea, me parece que ese es un género muy... O sea, son ensayos literarios, pero con una impronta muy fuerte de la subjetividad de la escritora, ¿no? No son ensayos literarios en donde la voz de la escritora está solapada o queda como por debajo. No, son textos, bueno, ni que hablar en testimonios, ¿no? Obviamente está hablando de sus propias vivencias, de sus propias experiencias en el contacto con el otro. Eso es muy difícil de hacer también. Y es muy difícil de hacer sin ficcionalizarlo, ¿no? Sin armar una ficción de lo que fue ese encuentro, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que, digamos, el desafío de la escritura de Victoria Ocampo, bueno, obviamente estuvo adelantado a su época, reitero, porque me parece, digamos, un género bastante, digamos, difícil, que recién ahora se Hay un texto de ella, perdón, sí. Y sí, decir. Hay un texto de ella que a mí, yo no lo tuve completamente conmigo, digamos, tuve una parte, que son las cartas de posguerra, ¿no? También tenemos que decir que Victoria Ocampo tuvo una posición muy valiente frente al fascismo y al nazismo, tuvo una posición muy solidaria con los combatientes y con la gente que pasaba hambre y necesidades en la Segunda Guerra, y fue muy generosa en ese punto. Y también fue la única latinoamericana que estuvo en el juicio de Nuremberg. Y en estas cartas escribía a su hermana, básicamente Angélica, con la que ha tenido la mejor relación entre sus 6 hermanas. Bueno, Clara también, pero falleció tempranamente. Y es interesante ver cómo en ese texto ella va y viene desde la posición del cronista a la posición intimista de lo que le va sucediendo a ella en este proceso, ¿no? Es bastante, además me parecía como demasiado audaz para su época, porque era una mujer sola en definitiva. Sí, claro que era una mujer audaz, y sin duda, como decís, o sea, esa mirada intimista, esa mirada que vuelve siempre a su propia experiencia, a su propia vivencia, marca la escritura de Victoria Ocampo. Y de hecho, bueno, no solo, digamos, hay que referirse a su escritura más personal, en estos ensayos personales, sino también, obviamente, a los ensayos más literarios, ¿no? Que ha escrito sobre Dante, ensayos en donde obviamente muestra lo buena y la excelente lectora que era. Pero volviendo a esta idea de
entrar como en la intimidad y compartir una experiencia desde la intimidad. Si me permitís, puedo leer una cita de la autobiografía de Victoria que me parece muy esclarecedora. Creo que habría que leerla repetidamente, ¿no? Y dice Victoria Ocampo en su autobiografía: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Yo no tenía otra cosa que ofrecer bajo las especies de palabras unidas, bajo el pan y el vino del espíritu que se llama literatura. En síntesis, tal es el epígrafe que podría llevar cada uno de mis escritos, comenzando por mi comentario sobre Dante. Y más me alejaba de este epígrafe para obedecer infantilmente a no sé qué convención del yo aborrecible, más se delimitaban mis escritos y resultaban fofos y sin meollo. Así que acá vemos en ese epígrafe que a ella le hubiera gustado: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Creo que desde ahí vivía siempre Victoria Ocampo. Correcto. Respecto a ese amor incondicional y a esa lectura tan particular que hace de Dante, hay una cuestión que a mí me conmovió mucho, que ella comienza con esa fábula de Francesca Beatrice, ¿no? Y termina ya casi muriéndose en el lecho de su casa, poquitos meses antes de realmente entrar en una situación muy dificultosa para sobrevivir. Termina haciendo la traducción del Dante, del canto del Dante que escribe Claudel. ¿Cómo es esto que el inconsciente pueda más que la decisión personal, ¿no? Porque ¿quién me iba a decir, ni siquiera ella, que iba a comenzar y terminar? ¿Qué pasa? Porque ¿qué era esto de estar tan enamorada del Dante? Bueno, es muy linda tu observación, y realmente que la vida literaria y a su vez, bueno, la propia vida de Victoria Ocampo, ¿no?, esté atravesada, creo, también por la pregunta ¿qué es el amor?, ¿no?, o cuáles son las formas del amor. Creo que, bueno, toda la vida Victoria se vio interpelada por esa pregunta en su propia historia personal, ¿no?, pero también en la literatura, en su mirada sobre la literatura. Creo que ella buscaba en la literatura muchas respuestas para su propia vida personal, y creo que iba tejiendo una red, ¿no?, entre sus vivencias y sus lecturas, y quizás también forma parte de ese gesto teatral del que habla Molloy, ¿no?, de ir dialogando en secreto muchas veces con todas esas obras que la formaron. Entonces no es casual que esa primera lectura tan temprana que ella realiza de Dante, bueno, la haya acompañado a lo largo de toda su vida y haya justamente terminado con esa traducción, ¿no? Es curioso. Es curioso. Inconsciente, sin duda, bueno. Sí. Hay un inconsciente, perdón, ¿no? Esto que, así como Walter Benjamin decía que hay un inconsciente óptico, podríamos decir que hay un inconsciente literario también, ¿no?, que se va forjando a lo largo de los años. No lo dudo, ¿no? Porque esta situación, aparentemente, no tengo tantos datos, pero aparentemente esto de Francesca Beatrice, ella lo escribe como una forma del duelo de su relación con Julián, digamos, como un amor imposible, ¿no? Recordemos que Victoria se casa una vez y rápidamente, luego de su luna de miel, termina con ese matrimonio, y se enamora de alguien que era familiar de su primer esposo, mayor que ella, bueno. Y la realidad es que si uno pensara en esto de pensar que cómo funciona el inconsciente y dónde están las identificaciones amorosas que uno establece en la vida, yo siempre digo que a mí lo único que me saca de las situaciones dolorosas, o que yo me doy cuenta que voy saliendo de ellas, es a través de la lectura. Si yo puedo leer, ya me tranquilizo, y si yo puedo entretenerme y seguir amorosamente la lectura, es porque estoy salva.
¿no? Esta es la sensación que yo puedo experimentar con la lectura. Por eso digo, no es casual que alguien, y en el hecho de traducir, ¿no? ¿Qué le pasaba a esta mujer que tenía tanta capacidad para traducir? Una de las mejores traductoras, mucho mejor que Silvina, muchísimo mejor que Silvina, que es su hermana menor. Sí, realmente es súper interesante, ¿no? Cómo se va articulando esa memoria literaria. En el caso de Victoria Ocampo, que había aprendido primero el alfabeto en francés que en español, con lo cual tenía un manejo de los idiomas muy bueno, y bueno, por eso también su dolor y su cierto remordimiento por no haber podido acceder a la universidad, ¿no? Si bien se había formado con países, pero obviamente no había tenido la posibilidad de la universidad de la misma forma que Virginia Woolf, ¿no? Creo que ahí también había como una solidaridad entre mujeres y entre escritoras. Y sí, hay mucho, y además porque transitan, digamos, un tiempo con 5 años de diferencia, nace una o 7 o 8, ¿no? De diferencia una de otra, una en un país como Inglaterra y la otra en Argentina, pero digamos que esta era la primera pregunta que se me había ocurrido: ¿cuánto de esto está marcado por este momento de nacimiento de ambas y cuánto toda su trayectoria tuvo que ver por un deseo importante que ellas han sostenido pese a los obstáculos, ¿no? En el caso de Virginia, todos los obstáculos familiares posibles, y en el caso de Victoria también. ¿Cuáles serían para vos el obstáculo mayor que tuvo que vencer Victoria y cuál el de Virginia? Es difícil elegir uno solo en cualquiera de los dos casos. Bueno, podés elegir más. En el caso de Virginia, o sea, creo que sin dudas la salud mental fue el gran obstáculo, ¿no? Más todavía que la limitación de la educación formal. Creo que bien, obviamente ella lo lamentaba muchísimo porque sus hermanos sí habían podido ir a Cambridge y eso claramente a ella le molestaba, pero sin duda el mayor fantasma de Virginia Woolf no era no haber podido ir a la universidad, sino sus trastornos mentales, ¿no? Había ya desde muy tempranamente en su vida padecido de varias depresiones, de momentos muy, muy terribles, en los que no quería comer, en los que se negaba a salir y se volvía muy agresiva y tuvo que lidiar con eso, digamos, hoy quizá podríamos llamar trastorno bipolar. En ese momento no estaba tan claro qué era lo que ella tenía, pero sin duda le marcó la vida, ¿no? Aparte estaba el fantasma de la locura, que ella venía también de tradición familiar. Ella tiene Virginia Woolf tenía una media hermana que estaba internada, de la cual no se sabía el psiquiátrico. No se sabía demasiado de ella, con lo cual, obviamente, el fantasma de la locura anda rondando en la vida de Virginia Woolf. Y la realidad es que la escritura, así de hecho lo sostengo también en mi tesis, ¿no? La locura es justamente lo opuesto a la escritura. Virginia escribía justamente para no enloquecer. Creo que era una forma de salvarse a sí misma, hasta la carta final en la que ya no puede justamente escribir más, ¿no? Ya no puede seguir. Pero bueno, es muy compleja también la relación de Woolf con la muerte, implicaría, digamos, toda una conversación aparte, ¿no? Y en el caso de Victoria Ocampo, quizás su procedencia, ¿no? O sea, el hecho de que ella supiera que venía de una familia acomodada y el hecho de ella querer abrirse camino de manera independiente, ser una mujer independiente, ser una de las primeras mujeres que condujo un auto en el país, o sea, mostrarse independiente y al mismo tiempo
digamos, no caer en los privilegios de clase, ¿no? Yo creo que, bueno, ella dio su fortuna familiar, heredó 3 fortunas familiares de sus tías y las terminó en un estado, digamos, dejó todo, digamos, por la cultura argentina realmente, ¿no? Y volviendo al paralelismo entre Victoria y Virginia, digamos, es interesante, sí, pensar en la época en la que vivieron y pensar que también las dos fundaron editoriales, ¿no? Donde a su vez se publicaban a sí mismas. Entonces, creo que eso es muy, muy, muy importante también para señalar. Y no eran editoriales menores, fueron 2 editoriales gigantes, ¿no? Bueno, una recomendación para leer a Victorio Campo. ¿Qué le recomendarías vos al que no leyó nada de Victoria, pero que debería comenzar más temprano que tarde a disfrutarla? Y varias cosas, o sea, me parece que tengo que decir que el ensayo sobre Virginia Woolf, si quiere leer algo breve, Virginia Woolf en su diario, es un ensayo muy lindo que muestra la capacidad intelectual que tenía Victoria, porque ese texto está repleto de imágenes y además es muy inteligente la manera en la que lee la obra de Woolf. Y después me gusta a mí particularmente el tomo 3 de su autobiografía, La rama de Salzburgo, que es justamente donde ella habla de su relación con Julián, ¿no? Con su amor. Hace todo ese análisis tan interesante sobre el amor. Creo que cualquiera de esas dos es una linda puerta de entrada al universo de Victoria. Bueno, Sofi, yo te voy despidiendo, vamos a escuchar el último pedacito del programa de Victoria con la música y agradecerte profundamente esta charla, este tiempo juntas, para pensar que vamos a volver a encontrarnos durante el año para seguir hablando de las mujeres, de las escritoras y también, ¿por qué no?, de los seminarios, de los talleres que vos ofreces y que yo tanto te admiro por ello y que tan bien le viene a todo aquel que se quiere seguir formando o en la filosofía o en la literatura. Contanos, en este momento estás haciendo ¿cuántos seminarios? 2, en este momento estoy dando 2, estoy dando un taller que se llama La Experiencia Estética, Filosofía, Arte, Literatura. Por otro lado, estoy dando un curso de Historia de la Filosofía para la Asociación Amigos del Museo Fernández Blanco. Pero bueno, dado la situación que todavía vivimos, todo es online y eso está bárbaro porque se pueden sumar de cualquier parte, siempre que tengan conectividad. ¿Y cómo hacemos para sumarnos? En el caso de la Historia de la Filosofía, ¿nos sumamos a través del teatro? A través del museo, sí, a través del museo, y en el caso del taller, bueno, ya está cerrado este grupo, que estaremos trabajando hasta junio, pero es probable que yo arme nuevos talleres antes de la mitad del año y, por supuesto, nuevas propuestas para la segunda parte del año. Bueno, conversando con más mujeres las queremos conocer, así las podemos difundir. Gracias. Un abrazo inmenso, muchísimas gracias, Sofía Discala, por este tiempo valiosísimo, esta charla hermosísima. Victoria estaría muy contenta. Un beso grande. Nos vemos. Un placer estar de nuevo aquí contigo. Ay, gracias, muchas gracias. Bueno, cuando quieras, Maxi, terminamos y después regreso con la audiencia para saludarlos. Bésame, bésame mucho, embrasse-moi mon amour, que je puisse oublier le temps en fuite et mon amour n'aura plus qu'un seul mot.
chanson n'aura plus qu'un seul mot. Aimer. Sur significó una oportunidad de consolidación literaria para los jóvenes escritores. Julio Cortázar escribe: la editorial Sur nos ayudó a los estudiantes que en la década del 30 al 40 tentábamos un camino, titubeando entre tantos errores, tantas abyectas facilidades y mentiras. Según palabras de Rafael Alberti, la revista Sur y esos libros lo ligaban al mundo de la cultura. Octavio Paz recuerda: Sur no era solo una revista o una institución, fue una tradición del espíritu. Victoria ha hecho lo que nadie antes había hecho por América. Dice Victoria en el año 1967. Nuestra revista y nuestra editorial han hecho conocer gran cantidad de escritores de todos los países en una época en que no era tan corriente como ahora hacerlo. A veces se ha adelantado Sur a publicar a europeos antes de que llegaran a la gran fama que luego alcanzaron en su propia patria. Han aparecido en sus páginas los nombres de los ensayistas, novelistas y poetas de mayor fama mundial. Mi entusiasmo ha sido siempre tan vivo que he traducido yo misma a Camus, a Lawrence y entre otros a todo el teatro de Graham Greene. Por otra parte, Sur ha tratado no solo de introducir en América del Sur durante 36 años lo mejor de las letras mundiales, ha intentado recorrer un camino inverso, es decir, llevar lo nuestro al extranjero. Ha servido de puente entre Europa y nuestros escritores. Con perseverancia ha contribuido a hacer conocer lo que se destacaba de Argentina. Esto no sin muchas dificultades. Recuerdo la indiferencia con que me escucharon los directores de las mejores revistas literarias norteamericanas cuando les recomendé a Borges y les aconsejé que lo tradujeran. Y el Borges de entonces valía tanto como el de hoy. En de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein trou. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux.
Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous un ciel sans lune, je pleure à la brune mon rêve évanoui. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo la voz de Tatiana Eva María cantando con el grupo Avalon Jazz Band, que realmente es de una dulzura y una calidez impresionante. Bueno, este ha sido un programa pensado para que recordemos el nacimiento y la obra de Victorio Campo, que también sepan que el programa que se editó el año pasado, en el 2020, de 1 hora y 20 de duración, pueden encontrarlo en la página fuertemasmujeres.com.ar. Además, quiero recordarles que este programa es posible aquí en Radio Rosario Clásica gracias a la asistencia impecable de Maxi Ramírez y de todos los que conformamos este equipo de Más Mujeres. Bueno, quería decirles que estamos muy preocupados tanto en Argentina como en Uruguay, como en Brasil, como en Chile, como en el mundo, por toda esta pandemia terrible, que les pido que se cuiden muchísimo, ruego que las vacunas lleguen en tiempo y forma, y los espero el próximo programa deseándoles muy buena vida y muchísima salud. Un beso enorme y hasta el miércoles que viene, Conversando con Más Mujeres, con Mirta Salafia. Un beso grande. Gracias. Mi entrepierna guarda todo el placer del mundo y entre abrazos ahogo a los llantos profundos. No hay temor ni rabia, solo instantes confusos, arriesgando despegue entero el valor del mundo. Mi voz es más grande que el cielo, más hábil que el viento, humilde y eterno, constante y sincero, directo y certero, más fuerte que el fuego. Ya no tengo miedo ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi voz es más grande que el cielo, más hábil que el viento, humilde y eterno. El brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, constante y sincero, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo. Ya no tengo miedo ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi cuerpo es mi casa, en mi voz todo cabe. El meu cos és casa meva. Yo no soy mitad de nada. Yo soy naranja completa.